O sea, yo sí las envié. ¿Las enviaste todas? Según yo sí, te las envié, excepto S, B y BB, sí. Pero, o sea, enviaste, por ejemplo, esto, ¿sí? Ajá, Que sí. supongo que esto es fall, ¿vale? Lo rosa es, ajá, es para pagar el trivet o para abrir. Ajá, pero ya después hicimos acomodación, o sea, ya después vimos, expliqué cada una de las posiciones prácticamente y las dimos. Creo que las únicas posiciones que no expliqué fue cutoff y botón, pero Ajá. estuvimos viendo prácticamente todas y sacamos rango de Forbet también. Ah, ok. O sea, yo te envié, por ejemplo, esta última, Sí, donde ya es viene correcto. pues todo, ahora pues algo así, pero cada una de las posiciones. O sea, con lo que vamos a pagar, lo que vamos a foldear, lo que vamos a forbetear, Ajá, ajá, ¿sí? ok. O sea, enviarla ya las Enviar tablas así hechas de como lo cada una de pusiste las tú. posiciones, exacto, Ah, ok, de cada una. ¿Vale? ok. Bien. Perfecto. Bueno, fases de torneo. Prácticamente podemos dividir las fases de torneos en 4 fases. Eh, Cada una de estas fases va a tener algunas divisiones de cómo nos vamos a estar jugando. La fase inicial va a ser entre los primeros 10, 15 niveles, dependiendo del torneo que estemos jugando. Pero por lo general, van a ser esa, esa cantidad de niveles. ¿Sí? En 10, 15 niveles, donde ¿qué es lo que deberíamos de hacer en estos niveles? A ver, muchachos, según su experiencia que tengan. Durante los primeros 10, 15 niveles, ¿qué es lo que debemos hacer en el Estar torneo? esperando Además a de que los inscribirnos. demás se den entre ellos y se eliminen. Esperar a que los demás se eliminen. ¿Alguien más? Jugar manos Bus- fuertes únicamente. Jugar manos fuertes. ¿Qué más? Buscar e identificar dead money. Dead Money, sí. A los pescados. A por ellos. Money slash words. Death o death. ¿Qué más? No meterse en líos. ¿Qué más? Intentar jugar botes medianos, no muy grandes. No Jugar por valor. Sí, no meter tu stack en muchos líos. Barbatos medianos. Grandes. Jugar por valor. ¿Qué más? Evitar los clips. Es que eso, Ya lo puse, no meterse en líos. eso viene a ser casi todo, viene a ser lo mismo, de hecho. ¿Qué más? Eso, acumular todas las fichas que se pueda. Es que viene a estar dentro del money. ¿Qué más? Aló, amigazo, ¿qué tal? Dominar la mesa. Bien. No defender tanto las ciegas. Ni robar las ciegas. Que no tiene sentido robar bebés en los primeros niveles. Preparar el café, los cubatas, liarse unos cigarros. El setup. Tener paciencia.
Ujú. Y poco más, así que Etiquetar a los jugadores cuando veamos su Ya está más o showdown. menos identificar dead monies, jugadores débiles, etiquetar Eso jugadores, es todo el torneo. Todo el torneo hay que estar atento. jugadores. Vale. Hay puntos que están muy bien y hay puntos que no están tan bien. Por ejemplo, lo de esperar a que los demás se eliminen, no tanto. No podemos jugar a esperar a que los demás se eliminen porque precisamente en la fase inicial del torneo, durante los primeros 10-15 niveles, es donde debemos hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? Acumular fichas, muchas, todas las que se puedan. ¿Ok? Entonces, no podemos jugar a esperar, ¿sí? No podemos esperar en sí que el resto se eliminen. Obviamente no nos vamos a meter en líos, lo cual eso va a ser casi durante todo el torneo, ¿sí? No solamente en esa fase, pero sí es una de las fases donde quizás jugarte un flip con damas, por ejemplo, donde están 3 jugadores en all-in, pues está de más. Ese tipo de cosas, pues no hay que buscar hacer, o jugar los botes multiway, salvo que no tengamos valor. Hacer un bote grande, no tanto, ¿sí? Sobre todo en ese tipo de fases. Hay que jugar muchas manos, ¿sí? Y tratar de controlar los stacks. Por eso jugar botes medianos pues va a ser muy fundamental, ¿sí? Antes de que jugar los botes grandes. Concentrarnos en identificar a los jugadores, identificar obviamente a los jugadores débiles que tengamos en la mesa, atacar mucho, ¿sí? En esos primeros 10-15 niveles hay que atacar, ¿sí? Atacar a los jugadores débiles. ¿Okay? ¿Por qué atacar a los jugadores débiles? Porque esos son los jugadores que van a ir saliendo del torneo y nosotros necesitamos, obviamente, obtener estas fichas de inicio. ¿Okay? Los primeros 10-15 niveles, que es antes de llegar al cierre de registro, por así decirlo, ya finalizando el cierre del registro del torneo, es donde tenemos que aprovechar que, bueno, que están todos los gamblers metiéndose en todos los pozos grandes y se están eliminando y recomprando y quedan esos stacks caídos. Hay que atacarlos mucho para acumular y llevarnos nosotros esas fichas. Quizá no vamos a jugar botes grandes como tal, salvo que tengamos pues manos fuertes, pero si los botes medios, pues es muy importante que los lleguemos a obtener. Ojo, todo esto de inicio, como les dije, es en base a torneos regulares, ¿sí? Sin hablar de los torneos bounties. Ahorita voy a dar varios datos de los torneos bounties como tal, que se van a acoplar dependiendo de cada una de las fases. ¿Okay? Entonces, durante los primeros 10-15 niveles, que va a ser que van a ser las primeras fases del torneo, antes de cerrar el registro. Jugar manos fuertes, sí, pero también nos vamos a tener que meter en algunos botes de más, sobre todo cuando hay jugadores débiles por detrás. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, nosotros hay apertura de UTG, que tiene pinta de ser un juego regular, paga una posición como hijack. Nosotros estamos en el botón con una mano tipo 7-6, ¿sí? Y tenemos en las ciegas jugadores que son muy débiles, es decir, jugadores que no suicean, no tribetean, que nada más les gusta pagar o incluso llegan a foldear bastante de más, no defienden las ciegas como tal. Esa mano nosotros la tenemos que jugar, incluso si llegamos a tener 7-6 off, en algunas ocasiones la vamos a poder jugar de forma rentable. Manos como 10-8, suited, por ejemplo, manos que puedan hacer varias conexiones, o sea, conexión de escalera,
predomina también obviamente las manos que puedan llegar a ser color, manos incluso como ases débiles, as 2, as 3, as 4, as 5, que podamos llegar a estar pagando, sobre todo estando en posición, ¿sí? Vamos a buscar jugar un tanto de más o vamos a jugar más luz, sobre todo en esta etapa. Sin embargo, una cosa no demerita la otra, por eso lo voy a colocar acá abajo. Jugar un poco luz cuando vamos. Cuando tengamos jugadores débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque es precisamente el dinero muerto. Una vez identificado el dinero muerto, sabemos que no nos vamos a meter en líos, pero sí nos da mucha rentabilidad pagar y ver el flop, o nos va a salir barato ver un flop, sobre todo con manos que juegan bien multiway, ¿sí? ¿Cuáles son las manos que juegan bien multiway? Dame un tipo de mano, Raúl. Rey 10 suited, por ejemplo, A5 suited, buscando color y escalera. Las poker no, obviamente, porque se depende de set. J10 suite, 910 suite, todo lo que son suite connectors. Obviamente todos los suited connectors y algunas manos que tengan, por ejemplo, algún rey 10. No, Claro. no meter manos tipo rey 9, perdón, rey 7, rey 6, dama 3. O sea, no, ese tipo de manos no. ¿Ok? O sea, manos que vayan a ser primeras o segundas nudes en cuestión de color, ¿sí? Y que tengan además combinación de escalera. Es decir, en vez de un dama 5, por ejemplo, podemos jugar un 10-8, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí tenemos posibilidad de jugar escaleras. Sea suited, por ejemplo, ¿sí? Y las manos off-fit las vamos a preferir jugar estando o en la ciega pequeña, ¿sí? Esto independientemente de la ciega grande, o estando en posición, ¿sí? Es decir, podemos estar en cutoff y botón en una situación similar a la que comentaba anteriormente, donde el botón no sea combativo, o sea, un jugador que también está foldeando mucho, y nosotros podamos llegar a pagar sabiendo que vamos a ver el flop. Prácticamente es eso. O sea, nosotros podemos pagar. La forma rentable de jugar esas manos es que si el jugador abrió a 2.1, 2.2, 2.5 ciegas, ¿sí? Y ya hay un jugador que pagó, y sabemos que no vamos a tener muchos squeeze, o habitualmente no tendremos squeeze de las posiciones que quedan por detrás, podemos llegar a pagar con ese tipo de manos teniendo posición sobre al menos 2 jugadores, ¿sí? Estando en la ciudad pequeña, pues ya tenemos dinero invertido, y ya cuando hay 2 jugadores dentro, si la ciudad grande pues no está defendiendo lo que debe, pues podemos llegar a pagar de forma rentable con esas manos. Sin embargo, aquí vamos a estrechar mucho el rango, o sea, no vamos a jugar el 10-8 suited, ¿sí? Pero sí vamos a estar jugando los suited connectors, vamos a estar jugando muchas manos conectadas en las ciegas. Incluso las pockets pues pueden llegar a pagar desde la ciega pequeña también, en vista que ya tenemos dinero invertido y que tendríamos que colocar menos de 1.5 ciegas, pero menos de 2 ciegas para ver el flop, ¿sí? Ya que tenemos media ciega adentro. Esa es la forma como podemos jugar la fase inicial, aunque eso en lo que sería fase media también se llega a utilizar bastante, ¿ok? Pero entre los primeros 10-15 niveles, prácticamente los puntos que acaban de decir sería eso, ¿ok? Identificar el dead money junto con los jugadores débiles, o bueno, prácticamente el dead money serían los jugadores débiles. No meterse en líos, evitar los flips, sobre todo botes, anti-way, jugarlos con manos medias o proyectos débiles. ¿Sí? Jugar un poco luz, obviamente, cuando tengamos jugadores débiles por detrás. Jugar botes medianos en vez antes que los botes grandes, por ejemplo. Jugar mucho por valor, ¿sí?
acumular todas las fichas que se puedan, dominar la mesa, tener mucha paciencia, pero mucha paciencia, ya que cuando es etapa de todavía, sobre todo los torneos que tienen reentry o revive, hay muchos jugadores que pues, simplemente están haciendo recompras, hasta el tope que tenga la sala o el torneo. Y nosotros tenemos que ser pacientes, ¿sí? O sea, evitarnos jugar esos flips. Incluso, tenemos, no sé, reyes y cae un as y el tipo está bateando muy pequeño. O sea, es preferible no buscar de más, ¿ok? A eso precisamente con lo de no meterse en líos, no estar buscando de más en ese tipo de fases. Si tenemos un flop, por ejemplo, que nos favorece, podemos llegar a pagar de forma rentable porque las apuestas son pequeñas. En el tour, si ya el rival empieza a apostar más grande y ya hay otro jugador que paga y nuestro proyecto pues, no completa, o no mejora nuestra equity, simplemente foldear, no estar esperando a que nos caiga el milagro en el river porque nos vamos a mermar el stack, ¿okay? Y en esa fase nosotros tenemos que acumular muchísimas fichas. Es la fase más importante para acumular fichas, ya que es donde se define nuestro torneo, ¿sí? De hecho, es donde se sabe si quedas eliminado al principio o si vas a progresar. Claro, exactamente. O sea, vaya, que si te avientas un flip porque fue all-in, preflop, base y tienes ases, pum, los pagaste y ya está. Claro. Te quedaste corto, o trata de remontar o si no ya abandonar el torneo. O sea, no podemos estar con 20 ciegas en nivel 5 del torneo, donde todavía quedan 10 niveles de registro, donde todavía quedan un montón de jugadores más todos los que se vayan a sumar y nosotros con 20 ciegas esperando otra vez a que nos caigan ases para jugar una mano. O sea, tampoco les quiero decir que, o sea, que si pierden un flip, listo, cierran el torneo y ya está. No, pero pues tienen que jugar un poquito más luz en esa parte porque no tiene sentido sufrir desde el inicio del torneo con 20 ciegas, por ejemplo, que ya nos quedan 20 ciegas y dices, bueno, ahora tengo que esperar nada más a abrir Jotas más, ¿okay? Porque pues no nos va a caer, ¿okay? Entonces, es una cuestión de tiempo, nuestro tiempo es dinero y entonces pues para qué lo vas a perder ahí por tener que no vas a no vas a hacer nada, ¿no? Mejor abrir otro. Y precisamente eso, o sea, esto es lo más importante, o sea, ya que esa fase define nuestro torneo, aquí es donde vamos a saber, bueno, si vamos a jugar el torneo como tal, donde tenemos opción de aplicar a cobros o no, ¿okay? Y, o sea, no dedicarle horas a un torneo cuando ya estamos muertos desde nivel 5, nivel 6, porque nada más nos vamos a estar desgastando y tenemos a lo mejor el resto de la grilla todavía pendiente, ¿vale? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta que tengan aquí con respecto a la fase inicial? ¿Algún comentario? No, ¿No? ¿Nadie? todo claro. Perfecto. Quiero hacer esto. Se los va a mandar acá. Ahí. Bien. Fase media del torneo. ¿Cómo distinguimos la fase media del torneo? Ya que es una vez cerrado el registro. ¿Alguien? Yo es que diría que es casi la misma, ¿no? Que la fase inicial. Me parece que la fase media es una vez cerrado el registro. Si ya cerró el registro del torneo. Sí, pues me refiero que la vamos a jugar prácticamente igual, ¿no?
Es, Vamos a seguir acumulando fichas a full, todas las que se pueda animar. Y vamos a intentar meternos en los botes que tengamos buena shot. No sé. aquí vamos a colocar fin. ¿Pero qué hablas? ¿De definir o de cómo jugarla? De definir, o sea, ¿cómo sería la fase media? Mira, la fase media es después. Uy, no me cae esa madre que no. Después de registro. Ah, vale. Cierre de registro. Sí. En la fase media vamos a tener, o sea, lo que sería el. Se va a distinguir prácticamente eso. Lo Cierre de principal registro. es, claro, y lo principal es que los stacks medios ya bajan también y está sobre 50, 40 ciegas, ¿no? O 60 como mucho. Antes de burbuja. Ya no tienes 100, 200, 300 ciegas, que ya empiezas a tener 60, 50. Burbuja. Y post. Sí, esa sería la base prácticamente de esta fase media. ¿Sí? Cierra el registro. Vamos a tener muchos stacks, como dice Santi. Stacks medios van a ser entre 45 80 bebés, más o menos, ¿sí? Aquí vamos a tener mucho enfoque en el stack average del torneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es pues la media en sí y saber cómo podemos utilizar nuestro stack, ya que dependiendo de las fichas o la cantidad de gente que se haya inscrito en el torneo, pues el stack average va a ser, en algunas ocasiones, el stack average va a ser 30 ciegas, en otros torneos el stack average va a ser 70 ciegas, en otro torneo el stack average va a ser de 25, y va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar deep quizás en un torneo con 40 ciegas, sabiendo que el stack average es de 25, ¿sí? Y ya nuestro stack pues llega a ser un stack dominante. ¿Okay? Caso contrario, si el stack average de un torneo es de 60 ciegas, pues por más de que tengamos 50 ciegas, no tenemos un deep stack, ¿sí? Vamos cortos, porque no estamos en la media. ¿Se entiende ese punto? O sea, aquí no es tanto el stack que llegamos a mantener nosotros, sino identificar el promedio. Que esto antes del cierre de registro, pues no se llega a notar tanto por la reentrada de los jugadores y que el stack average fluctúa mucho. ¿Sí? Una vez que se cierra el registro, que ya no hay entradas como tal, ya hay un stack average donde sí ya nos podemos enfocar y nos podemos dar cuenta de ello y jugar con respecto al stack average. ¿Sí? A ver. Nuestro stack con respecto al average. ¿Qué es ¿Vale? eso de jugar con respecto al stack average? O sea, lo que dices de ajustar las ciegas, o sea, entrar 2.1, ¿o qué es eso? No, no. Es lo que acabo de mencionar ahorita. Si el stack average de un torneo es de 25 ciegas y nosotros Ajá. tenemos, perdón, si el stack average de un torneo es de 60 ciegas y nosotros tenemos 45 ciegas, nuestro stack sería deep, pues seríamos cortos. Ah, ok. ¿Sí? Ajá, sí. A eso es a lo que Ok, me refiero. entonces, más de 50 es deep. No. Todo Depende depende. del stack average del torneo. ¿Sí? Mm. En todas las salas les voy a mostrar, permítanme nada más abro el site para que lo vean como un ejemplo. Por ejemplo, voy a abrir dos lobbies.
Este es uno. Y voy a abrir otro. Ese es otro. ¿Sí? El saca-veraje de este torneo es de 9000 fichas. ¿Ok? Que con respecto a las ciegas, fíjense que las ciegas están en 160, ¿sí? Que serían el saca-veraje alrededor de unas 50 ciegas, más o menos. ¿Sí? Ajá. A ver, serían 10, son 1100, son 16, más o menos, ¿ok? Y en ese torneo 9600 son 9600. entre 160. 160. Son 60 big blinds. 60 big blinds, ¿ok? Ujú. Y ahora, fíjate ese torneo donde las ciegas están en 60 y el saca-veraje es de 3000. Ok. ¿Cuánto es? Entonces, 3000 son 21.31. ¿Te das cuenta cómo en ese torneo estando con 40 ciegas vamos a estar Está deep? deep. Y en ese Ajá. torneo con 40 ciegas no estamos deep, Ok, ¿sí? A eso es a lo que me refiero, ¿ok? ok. Que varía mucho respecto al torneo que estemos jugando. Estos torneos están, o sea, con diferencia de horas, pero es más o menos eso que se da en cuenta. O sea, porque podemos estar jugando torneos de forma simultánea, pero nuestro saca-veraje, o sea, va a cambiar mucho dependiendo de la cantidad de jugadores que se hayan inscrito, ¿sí? Eso es lo que cambia el saca-veraje en sí entre uno y otro torneo. Ok. La cantidad de ciegas, cuántos jugadores se registraron, cuántas fichas hay en el torneo como tal, y en eso nos fijamos ya después de cerrar el registro para saber cómo mantener nuestro stack, ¿ok? O Ajá. cómo jugar con nuestro stack con respecto al torneo, ¿ok? Por eso cada torneo es diferente en el sentido de cómo jugarlo con respecto a otro, ¿ok? Puse 2 torneos random, ¿ok? Pero pues es eso, más que nada para que vieran la diferencia, ¿ok? Ok. A eso me refiero a jugar con nuestro stack con respecto al saca-veraje como tal. Ahora, antes de la burbuja, eh, okay, antes de la burbuja, el método de juego, el sistema de juego que vamos a tener va a ser muy similar a la fase inicial. Obviamente, teniendo en cuenta lo anterior, ¿sí? De nuestro stack con respecto al saca-veraje. Pero aquí tampoco es de que vamos a atacar de más a los jugadores. ¿Por qué? Porque todavía quedan 500 jugadores para cobros, 600 jugadores para cobros, 3000 jugadores para cobros. ¿Okay? Cambia también una burbuja, por ejemplo, de un torneo de miles de jugadores, va a ser diferente a una burbuja de un torneo de 500 jugadores. ¿Sí? ¿Por qué? A mayor cantidad de mesas, la posibilidad de que los jugadores salgan o la cantidad de jugadores que salen entre cada una de las manos es muchísimo mayor. Y a veces no vamos a ni siquiera percatarnos de la burbuja. O para algunos torneos, la burbuja de cobros, es decir, eso que en vez de que sea hand for hand, cuando queda uno en un torneo de 200 jugadores, por ejemplo, que cobran, no sé, 18, cuando quedan 20 jugadores se siente mucho esa presión de burbuja, ¿sí? Porque nada más quedan 2 para cobros y que salgan 2 jugadores estando pues 20, ¿sí? Va a ser muy difícil, ¿ok? O se va a jugar de forma diferente esta burbuja. Sin embargo, en torneos de, no sé, 3000 jugadores, donde cobran 600,
todavía quedando incluso 100 jugadores, pueden salir en 2, 3 manos, ¿vale? No se siente tanto esa burbuja. Y obviamente, mientras mayor cantidad de jugadores existan en el torneo, la burbuja va a ser menos importante, ¿sí? O menos representativa, ¿sí? ¿Se entiende? Tan claro como el agua. Perfecto. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros estamos jugando un torneo, por ejemplo, un Sit and Go, ¿sí? O estamos jugando un torneo de Player Cup, o estamos jugando un torneo en una sala donde el field no es muy grande, o el torneo o en un horario donde pues no hay mucho movimiento de jugadores, y el torneo es más corto, nosotros vamos a tener oportunidad de atacar la burbuja, ¿sí? O sea, ante burbuja, nosotros vamos a poder empezar a atacar a los jugadores débiles, dependiendo de la cantidad de jugadores que queden en el torneo. Cuando hay muchos jugadores en el torneo, la burbuja, o sea, a veces una burbuja va a ser de 2000 jugadores, ¿sí? Porque el torneo, pues cobran, no sé, cobran 4000 y hay 20.000 jugadores inscritos. Y ya cuando quedan 6000, ya ves que los jugadores, estando con 20 ciegas, empiezan a cuidar mucho, pero mucho, mucho su stack, cosa que en fase inicial no pasa así, o sea, porque simplemente ya 20 ciegas, pum, va all in y listo, ya está, o sea, no tienen esa preocupación de cobros, o quedando 500 jugadores para cobros, pues ya se empieza a sentir donde los jugadores de 15 ciegas pues ya no abren, donde un jugador de 20 ciegas ya está pensando si abrir una mano como un A5 suited, o si jugar y defender, por ejemplo, desde la ciega grande o no, se va a notar mucho, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de jugadores que sean para esta burbuja. Por eso, para afrontar la burbuja como tal, tenemos que tener en cuenta pues la cantidad de jugadores que llegan a cobrar y la cantidad de jugadores que hay todavía en el torneo con respecto a ello. Más que nada por la cantidad de mesas, ¿ok? Okay. Con este punto es eso, ¿okay? Que la cantidad la relación entre la cantidad de mesas y jugadores restantes para cobros va a ser lo que determina la burbuja, ¿no? Eso ahondando en lo que les acabo de comentar. ¿Les ha pasado jugar, por ejemplo, un torneo con mucha cantidad de jugadores? Chicos, Sandro, Raúl, Hugo, Doris, Charlie. Sí, con 12.000 algunos. Y con 250.000 jugadores. Vale, claro, también. ¿Ves? ¿Y cuántos cobran, por ejemplo? Ese que comentaste, digamos, el de 250.000 jugadores, Raúl. Cobramos creo que era hasta el 14.000 o algo así, o el 18.000, por ahí andaba. Bien. Yo quedé en 900, me llevé 120. Perfecto. Entonces, ese torneo donde se cobran 14.000 jugadores, ¿sí? ¿Cuántas mesas, avienta el número, Raúl, cuántas mesas habían para 16.000 jugadores? Calcularé a 9 por mesa, echaré por casi 2.000 mesas. No sé, casi 2.000 mesas. Entonces, quedando, o sea, 2.000 jugadores left, ya prácticamente se hacen burbuja. 3.000 jugadores left, ya se hacen burbuja, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque son muchísimos jugadores, ¿ok? Y esos exact cortos de 10 ciegas, ya quedando 1.000, o sea, sabes que hay 2.000 mesas, ¿vale? O más de 2.000 mesas.
1000 jugadores, o sea, pueden salir en una mano, ¿vale? O salen 300 por mano prácticamente, o sea, salen un montón de jugadores por cada mano. Caían de como cada 5 segundos que se actualizaba el esto, caían como 100. Cada 5 segundos, era un espectáculo, o sea, fue súper rápido. La fase media, una vez que reventó la burbuja, eso, vamos, caían pero como moscas, ¿eh? Como moscas. Claro. O sea, y es precisamente por eso, porque hay muchísima cantidad de jugadores. En el torneo que comentabas ahorita, Sandro, de 12.000 jugadores, ¿cuántos jugadores llegaban a cobrar? Far. Tienes el micrófono abierto. ¿Ves? ¿Cuántos jugadores cobraban, Sandro? 2000. 2.000. ¿Desde cuándo sientes tú que ya estaba la presión de la burbuja? 2500. ¿Cómo, perdón? 2500. 2.500, ¿sí? O sea, ya quedando 2.500 jugadores, todavía 500 left, ya había presión de burbuja. Sí, ya la gente comenzaba a chovear ya y los big stacks comenzaban a presionar a los shorts, siempre. Les pushaban nada más directo, los shorts no podían pagar. Claro, no. Exacto. Y, por ejemplo, Doris comentaba un torneo de 1000 jugadores o algo así, ¿dijiste, Doris? Sí, 2000 jugadores, por ejemplo, sí. 2000 jugadores. Ok. ¿Cuántos llegaban a cobrar en ese torneo de 2000 jugadores? 600. Vale, todavía cobraban bastantes. Sí. ¿Cuándo se llegó a sentir la presión de la burbuja? ¿O cuándo dijiste tú, bueno, ya aquí ya estamos ya cerca de premios? La verdad ni me di cuenta. A veces es que como no voy viendo el lobby, mejor así. Y no me di cuenta. Vale. Pero hago mal, ¿verdad? Siempre tengo que estar muy atenta a eso. Ya una vez cerrado el registro, sí. ¿Sí? O sea, es importante saber cuántos... Eso es, o sea, pero importante, ¿ok? O para ITM, mejor dicho. ¿Sí? Porque hay que verlo, o sea, hay que saber, a lo mejor tienes, no sé, 10 ciegas, pero ya quedan 200 para cobros en un torneo donde hay 3000 jugadores todavía y pues con 10 ciegas puedes llegar a ITM. ¿Sí? Ya una vez cerrado el registro, entonces empiezas a cuidarlo. Alguna vez sí que me ha pasado que tengo 7-7, me gasto todo el tiempo y cuando ya salió el último para entrar en cobros, meto el all-in y ya estoy dentro de cobros, aunque pierda esa mano. Exacto. Sí, entonces eso es bastante fundamental, ¿ok? Aunque no tengamos el lobby abierto, prácticamente todas las salas, si tú estás jugando en un torneo, te indica cuántos jugadores hay en el torneo, en qué posición vas. O sea, eso lo ves desde la misma mesa, ¿sí? Si tú eres un torneo, en la parte de información, por ejemplo, en Stars, te aparece, vas en la posición tal de tantos. Ya una vez cerrado el registro, te dice, lugares pagados, tantos. ¿Okay? Ahí te aparece. Entonces, simplemente sin necesidad de que tengas otra ventana abierta en la misma mesa, tienes la información, ¿okay? De ello. En GG Network te aparece en la parte de arriba a la izquierda, ¿no, Sandro? Te dice cuántos jugadores hay, cuántos quedan, cuántos cobran, el stack average, prácticamente todo te aparece ahí en la esquinita de arriba. En 8.8 creo que también tiene la información, si no te aparece arriba a la derecha de la mesa. Abajo. Si le doy clic aparece todo detallado. Claro. Pero en la misma mesa ya tienes esa información, o sea, sin necesidad de que abras una ventana adicional por cada torneo que estés jugando. ¿Cómo? No. ¿Eh? Nada, disculpa. Dale, perdón. ACR, por ejemplo, igual, ¿sí? Si te das ahí a info, igual, te aparece jugadores left, bla, bla, te dice, incluso ACR te dice los jugadores que quedan para cobros. Te dice tantos lugares para cobros y ahí te lo va actualizando. ¿Okay?
Entonces, toda esa información la tienes ahí en la mesa y es importante saberla porque bueno, ya que tienes que estar pendiente del saca-veraje, saber cómo vas a manejar tu stack con respecto al saca-veraje en sí del torneo, pues vas a saber también cuántos jugadores quedan para cobros para poder atacar la burbuja. En los torneos que tengamos oportunidad de atacar la burbuja, y esto es dependiendo de nuestro stack en sí, nosotros podemos atacar esa burbuja incluso estando cortos. Y aquí van a decir, bueno, ¿cómo? O sea, ¿por qué estando cortos? Supongamos que tienes 15 ciegas. Hugo, ¿estás? Siempre estoy. Vale, perfecto. Tienes 15 ciegas, ¿sí? Estás en la SB y el jugador, o estás en cutoff, por ejemplo. 15 ciegas, Sí. ¿ok? Quedan 10 para cobros, una burbuja pues, estándar, ¿sí? Quedando 10 para cobros, estás en cutoff, tienes 15 ciegas, los jugadores por detrás, botón, SB y Big Line, uno tiene 10 ciegas, el otro tiene 40 ciegas y la Big Line tiene 25 ciegas. ¿Crees que tu stack les puede hacer daño a alguno de ellos? ¿A todos o a ninguno? Le hace daño a todos, porque aunque me pague el de la ciega grande, si pierde, es más de la mitad de su stack. Exacto, ¿sí? Entonces nadie quiere perder la mitad de su stack estando en burbuja antes de que se rompa la burbuja. Luego ya cuando ya están dentro de premios ya cambia la cosa, pero estando en burbuja no te vas a dejar el 50% de tu stack, vamos, ni loco. Y eso es importante, lo que acaba de decir Hugo, ¿sí? Estando antes de la burbuja o en la burbuja de cobros como tal, es muy diferente al post, una vez reventada la burbuja, ¿ok? Porque reventada la burbuja ya la gente está en cobros, ¿sí? Y si el margen entre un salto de premios y otro es muy amplio, el jugador con 9 ciegas te va a pushar cualquier cosa porque ya está en cobros. O sea, él ya cobró, ya no le importa. ¿Okay? Él ya logró su cometido, que era cobrar ese torneo y ya está. Si se llega a duplicar, adelante. Pero antes de que reviente esa burbuja o en la burbuja como tal, porque en algunas ocasiones aparece que hand for hand, en otras ocasiones pues ni siquiera te das cuenta de que está el hand for hand, sino que simplemente revienta la burbuja. Antes de que pase esto, antes de llegar a cobros, tu stack de 15 ciegas puede meter muchísima presión. Y aquí va lo siguiente. Aún 15. ¿Ves? Sí. Dependiendo obviamente de los stacks que están por detrás. O sea, si hay un tipo con 60 ciegas, sabes que nuestro stack de 15 ciegas pues, no le va a hacer nada. ¿Okay? Y ahí sí que tenemos que apretar un poco más, ¿okay? Nuestro rango. O sea, ser un tanto más cerrado con nuestro rango. Por eso aquí la importancia de saber cuál sería el stack averaje del torneo. Obviamente, si es un cuarto del stack o un tercio del stack, los jugadores tienden a pagar muchísimo de más, cosa que nosotros también vamos a llegar a hacer estando dips, por ejemplo, si nosotros llegamos a cubrir a un jugador o nuestro stack es 3 veces mayor del stack de ese jugador, podemos pagar de forma rentable quizás con unas manos no tan dominantes o no tan fuertes, pero no tenemos riesgo de eliminación, ¿ok? Y esto a partir de la fase media es bastante importante, valorar el riesgo de eliminación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si un jugador tiene riesgo de ser eliminado, su juego va a ser mucho más tight,
¿sí? Va a ser mucho más por valor cuando tienen riesgo de ser eliminados. Cuando no tienen riesgo de ser eliminados, pues por lo general vamos a jugar más luz. A lo mismo, el resto de los jugadores va a jugar más luz. Por eso ve que el tipo con 100 ciegas pues le empieza a pagar push a los jugadores de 10 ciegas, 15 ciegas, incluso 20 ciegas o 30 ciegas y dices, bueno, pero ese tipo, ¿por qué me está pagando si tengo 30 ciegas y tiene as 10? ¿Por qué me paga? Porque él no tiene riesgo de ser eliminado y su stack de 100 ciegas con respecto al tuyo no le representa una parte importante. Él todavía quedaría con 70 ciegas, por así decirlo. O sea, todavía tiene muchísimo torneo por delante. ¿Me explico? Cosa contraria, cuando esto hablando o sea, de la media pensante de los jugadores, ¿ok? Sabemos que pues está la otra parte no pensante de los jugadores que simplemente ven sus cartas y ya está, no les importa absolutamente nada si están en burbuja o no están en burbujas, si están en mesa final o no están en mesa final, a ellos van a jugar sus manos exactamente de la misma manera y no les va a importar absolutamente nada. Pero la media pensante de los jugadores, pues sí. Y ya una vez pasada la fase media, aunque todavía hay mucho jugador recreacional, pues ya el número de jugadores recreacionales llegó a salir, ¿sí? del torneo, por lo general, ¿sí? O habitualmente. Todo cambia dependiendo de lo mismo. La cantidad de jugadores, el tipo de torneo que estemos jugando, y jugadores inscritos o jugadores left. ¿Se entiende? Correcto. Vale, que no es monólogo, chicos. Necesito interacción por parte de ustedes, ¿ok? Bien. Entonces, aún con 15 ciegas podemos presionar antes de que explote la burbuja en vista a lo anterior. Ponderar que vamos a jugar o a pagar muchas más manos cuando el stack o los stacks contra los que nos estemos enfrentando sean un tercio o menos de nuestro stack, ¿sí? Ya cuando es la mitad de nuestro stack, ya nosotros tenemos que achicar mucho el rango, ¿sí? Es decir, si podemos llegar a perder la mitad de nuestro stack, no es rentable que nos aventemos un flip, por más de que tengamos incluso damas o reyes algunas veces, ¿okay? Porque es la mitad de nuestro stack. Y jugarse un flip en esta fase media de torneos antes, por ejemplo, de cobros o en la burbuja de cobros, nos puede llegar a afectar muchísimo el resto del torneo, cosa contraria a la fase inicial, ¿sí? En la fase inicial, si tenemos reyes, por ejemplo, y es la mitad de nuestro stack, o sea, vale, adelante, ya está. Porque necesitamos acumular esas fichas. Nosotros sí tenemos necesidad de acumular las fichas en esa etapa. Aquí nosotros vamos a cuidar mucho la stack, ¿sí? Ay, pero ¿a poco te tiras de reyes? Sí, lo he hecho en cash, lo he hecho en torneos y incluso lo he hecho preflop sin que pase absolutamente nada. Sí, no me enfermo ni me pasa nada en la mano por presionar el botón de fold. Si sabes que el otro tiene ases, no tiene lógica. Exactamente. Sobre todo, por ejemplo, te pinto este panorama, Doris. Ajá. Quedan 10 para cobros. Tú tienes un stack por arriba de la media, ¿sí? Sí. Y hay una apertura de un jugador que está corto con respecto a tu stack, que es un tercio de tu stack, ¿sí? Te lo voy a poner en números. Jugadora, te lo voy a escribir acá, ¿sí? ABRO TG con
15 bebés. 20 bebés. Okay. Hijack hace trivet con 45 bebés. El resto foldea, tú estás en Big Blind. Miro. Vale, esa es el panorama de la mano. Ok. Obviamente vas a hacer forward, ¿sí o no? Uf, yo sí entraría. Claro, vas a hacer forward, ¿no? O sea, no vas a entrar pagando. Sí. Sí. Ojo, hay dos opciones. O sea, puedes pagar, ¿sí? Puedes pagar. No puedes pagar, ¿sí? Entonces, panorama 1, ¿ok? Si cae una, te jode. Y si no cae. Panorama 1. Haces call a la trivet por detrás. UTG hace push, que serían las 20 ciegas, y hijack paga. Paga el push, ¿sí? Instafold. ¿Qué haces con los reyes? Instafold. ¿Doris? Yo ahora mismo entraría. Pagarías Yo las 20 iría- ciegas. Ojo. Abre UTG, Ajá. hijack hizo trivet, ¿sí? Tú hiciste call, ¿vale? A esa trivet. Sí. UTG pushea, hijack, o sea, pushea las 20 ciegas, hijack solamente paga 20 ciegas. Después de trivetear, hace solo call al push de 20 ciegas. ¿Qué haces con los reyes? Yo iría a all-in. ¿Iría Solín? Bueno, a ver. Sí. Iría Solín antes de la acción, o sea, antes de que pagaras, es decir, hicieras forward, o después de pagar iría Solín. Es diferente. Vamos a plantearlo diferente. ¿Pero en qué posición estoy yo? Tú estás en Big Blind, ¿sí? Ajá. Abrió UTG. Sí. Vamos a volver acá, ¿sí? Para saber Sí. más o menos tener el etapa de pensamiento. Tienes el micrófono abierto, Sandro, creo. Vale. UTG abre, ¿sí? Sí. A 2 ciegas. Hijack trivetea a 6 A ciegas. 45. No. Ese es el stack, Ah, perdóname. Ok. ¿sí? Ajá. ¿Vale? Sí. Y tú estás en Big Blind, ¿ok? Ujú. Es decir, UTG 2.1 bebés, Ujú. hijack 7 ciegas, y tú estás en Big Blind. ¿Qué haces? Ojo que no hay Sí, preguntas ni probablemente comentarios incorrectos, ¿ok? O sea, yo hago all-in para quitarme a alguien de encima. haces all-in directo de 60 ciegas, Sí, haces forward sí. push con reyes, Sí. ¿sí? Muy Sí. bien, está bien, es válido, ¿ok? Bebé hace push, ¿sí? 60 bebés. ¿Qué crees que pase si UTG paga y hijack paga? ¿Crees que vayas ganando? Alguien tiene ases. Alguien tiene ases. ¿Ok? Entonces, ¿crees que tu movimiento de push vaya a ser rentable? No, en ese caso no. Entonces, ¿seguirías haciendo push? Pues sabiendo que me van a pagar, no. Claro. Ahora, bien. Ese es el panorama 1, ¿ok? Ajá. Panorama 2.
Lo mismo del inicio. UTG abre. 2.1 ciegas. Hijack trivetea 7 bebés. Acción de giro. ¿Qué otra opción tienes? Ya pasamos la primera. Ahora, segunda opción. Segunda oportunidad. Forward Fall. ¿Puedo? ¿No podría pagar? ¿Hacer call? Call de 7 bebés. Ok. Sí. Call. Es call. No trivet. Y UTG hace push. Hijack paga. ¿Qué haces? En ese caso me tiro. Fall. Haces fall. Sí. Muy bien. Ahora, panorama 3. Hay que meter lo mismo. A ver si lo puedo ver. Vale. Tercera oportunidad. Por ahí comentaba Sandro, creo. Forbet Fall. Claro. Bien. Forbet. Ahí. Ok. Forbet a cuántas ciegas. 6 blinds para que vaya push. Y ya si es que paga el hijack, le cibeteo una vez nomás y ya pues ya. Ok, sería Forbet a cuánto. La 6 mínima que o tienes 20. es de 12.1. Claro, Hasta 16. 16. 16, igual si va a Olin, le pagan nomás. Ok. 16 bebés. Ese va a ser importante e interesante. Que la chingada. ¿Acá no me dejas? ¡Ah! Creo que cubrí el máximo de caracteres que se puede tener en esto. Omar, dime Omar, ¿qué tal? ¿Ya está listo? Ya, Omar. Escúchame, tú le vas a cobrar, exactamente le vas a cobrar ¿Tienes el micrófono abierto, 6.30, Sandro? te boté. Que la chingada. No sé qué le pasó. Bueno. Bueno. UTG. Qué la chingada. 2.1 bebés. Hijack 7 bebés. Giro. Hacemos Forbet. ¿Cuánto dijiste, Sandro? Perdón. 16 bebés. 18. 16 o 18. Claro, o sea, es despreciable porque, o sea, igual va a ir Olin en UTG. Igual van a ser 20 ciegas. ¿Vale? Pero ¿a cuánto lo harías? ¿16 o 18? Necesito un número. 16, me cago en 16, la verdad. Vale, 16 bebés. No. UTG va, hace push. 20 bebés. Y Hijack paga. Ojo, aquí es importante. Si tú lo haces a 16 bebés y Hijack paga, ¿qué opción te queda a ti por hacer? Gol. Solo call, ¿verdad? Ahora, si Hijack hace push,
¿Qué hacemos? Ya ahora que estás... Paul. Ya, Fold. hasta ya. Muy bien. Si Hijack push-up, Big Blind hace fold. ¿Sí? Y aquí hay algo importante. ¿Sí? Porque ante la primera opción, ¿sí? Cuando lo haces a 16 ciegas, si Hijack paga, tú solamente puedes pagar, ¿sí? Porque no te da la opción de... Claro, no te llega el mini raise. El min raise. Me paga, pues bebé solo puede hacer por... Eso estaría bien que lo explicara yo porque ya lo tengo apuntado y tal, pero lo del Sí, min raise... eso precisamente, mira, ahorita lo voy a explicar y creo que esa es la parte o el punto donde lo podemos llegar a explicar, ¿sí? Mini Santi lo va a flipar. Va a decir, hostia, no lo sabía. Santi creo que ya se lo llegué a explicar alguna vez. Sí, ya lo sé, ya desde hace tiempo me lo explicó Jesús un día, hace meses. Y ya lo utilizo en casa un montón. Esto es bastante importante y es algo que no mucha gente sabe y parece, como dijiste ahorita, hacerle una forward a una cantidad u otra es igual, pero no en este caso, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. UTG solamente tiene 20 ciegas, ¿ok? UTG 20 bebés, Hijack 45 bebés, Giro Bitcoin con 60 bebés, ¿ok? Ahora, nosotros aquí tenemos reyes, ¿ok? Y aquí tenemos reyes. Ok. Al momento que nosotros vamos a tomar aquí una opción, o una acción, hay que ponderar que obviamente UTG pueda pushar, ¿sí? En algunos casos UTG nada más va a abrir y foldear, ¿ok? Estamos viendo varios panoramas, estamos extremando el de ellos ya que tenemos una mano como reyes, ¿ok? Si nosotros aquí tenemos oportunidad de hacer forward, pero también podemos hacer forward y pushar de vuelta, ¿sí? Aun cuando UTG haga push. Y en eso nos tenemos que tener mucha base en cuanto poder raisear. El raise que hace Hijack a UTG es de 4.9 ciegas. ¿Sí? ¿Estamos? 2.1 más 4.9 son 7 declines. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, mi min raise va a ser de 13.9 ciegas. ¿Okay? Ese sería el min raise. ¿Okay? Lo que la sala me permite a mí hacerlo. Y esto va por default. O sea, te lo deja hacer a esa cantidad. 13.9 ciegas. ¿Okay? Es lo mínimo. Si tú quieres la opción de raise, mínimamente tendría que ser a 13.9. ¿Por qué? Porque pues, la diferencia entre un raise y el anterior fue de 4.9, como en este caso. ¿Ok? De hecho, me equivoqué, 11.9. Claro, eso te iba a decir yo. Bien. Entonces, si yo hago un min raise a 11.9, ¿sí? Por ejemplo, y UTG, obviamente ese min raise no va a ser representativo. O sea, si alguien hace la forward de aquí a 11.9, va a ser así como que, bueno, no, tiene un cañón o pues, simplemente no tiene nada o un misclick. Exacto. Pero nosotros podemos hacer un raise mayor a este y que nos dé oportunidad de que UTG cuando llegue a pushar, nosotros poder hacer push de vuelta, ¿sí? A 16 ciegas no nos permite. ¿Por qué? Porque de 16 ciegas contra 7, por ejemplo, sería una diferencia de 9 ciegas y UTG nada más tiene 20, ¿sí? Y él me estaría haciendo a mí un raise de 4 ciegas. Por eso a mí el software solamente me va a dar oportunidad de presionar el botón de call o el botón de fold, en dado caso, ¿ok? Pero si yo hago un raise a 13 ciegas,
¿sí? Cuando UTG pushee, a mí me da oportunidad de hacer push behind, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, porque hay 7 bebés de diferencia entre el stack de UTG y el tuyo y el raise que tú has hecho, ¿no? Así es. Si yo hago una forward... 7 bebés es justo el mínimo que ha raiseado Hijack. Yo no entiendo de dónde es, o sea, qué base tomar para esa relación, ¿a UTG o a Hijack? No, la relación es que tomar el raise que hace Hijack ante UTG y el stack que queda todavía en el medio. Vamos a ver si lo llevo a explicar un tanto mejor. Sí, hazlo de forma gráfica. La diferencia es la resta, digamos, del raise que hace. Es decir, si sube a 2 y el otro le hace 6, son 4 ciegas. Entonces es el mínimo que se puede raisear. Sí, ¿no? Vamos a poner aquí. Claro, Sí, lo haces en número redondo. De 2.1 a 7 ciegas, a 7 por ejemplo, la diferencia es de 4.9. 4.9, ¿ok? Ajá. Eso es lo primero, ¿vale? Ahora, el stack que queda pendiente es de 20 bebés, ¿sí? Que es el del UTG. ¿Estamos? Quedarían pendientes 17.9, ¿no? Claro, Claro. tu forward Sí. mínimo es de 11,9. Tú el mínimo que puedes forbetear es a 11,9 y a partir de ahí lo que quieras. Exacto. Ahora, para yo, o sea, a mí la relación, por ejemplo, con respecto a esto, lo mínimo que yo puedo raisear, el min raise, ¿sí? Va a ser 7 más 4.9, ¿vale? Que serían 11.9, ¿sí? Ajá. Eso es lo que me permite el software, ¿vale? En relación a esa apertura, Ajá. ¿ok? Pero yo tengo un stack pendiente, o el stack mínimo, por así decirlo, en vez de pendiente sería mínimo. Se lo voy a borrar. Vamos con Paint un rato. ¿Sí? El stack mínimo es de 20 bebés. Entonces yo tengo que sacar una cuenta, obviamente, que no se vea como misclick. O aunque se vea como misclick, si lo que quiero aparentar es un misclick, está perfecto que lo haga a 11.9, ¿sí? Pero si considero que Hijack pues llega a ser un jugador regular, y se va a dar cuenta que va a ser un misclick, ¿verdad? Y esto puede ocasionar que él me pushee de vuelta, cosa que yo tampoco quiero, ya que nada más me quedaría el fold, ¿sí? Podemos tratar de jugar a confundir, por así decirlo, o tener oportunidad, porque inclusive pudiera, en vez de tener reyes en esa ocasión, pudiera llegar a tener ases y hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Ajá. Ahora, ¿cuánto sería mi raise? ¿Para qué? Para que cuando las 20 big blinds vayan adentro y Hijack solamente pague, ¿sí? Yo pueda hacer push de vuelta, enfocándonos en este caso, ¿ok? En este que estamos viendo acá. Ajá. De 11.9 va a ser lo mínimo, ¿ok? Y yo sé que si lo hago 11.9 me da la oportunidad de hacer el push de vuelta, ¿ok? Y sé que si lo hago a 16 no me da oportunidad de hacer el push de vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo subo a 16, mi raise va a ser de 9 ciegas con respecto al raise anterior, y cuando haga push las 20 ciegas, él solamente me está haciendo un raise de 4 ciegas a mí. ¿Se entiende? ¿Por qué no me da oportunidad? Siempre tiene que restarle la relación del raise que hagas. Es Exacto. decir, si en este caso
como dice ahora, está a 7 y el otro tiene 20, le quedarían 13 por detrás. Entonces tú nunca puedes hacer un raise de más de 6 ciegas y media, porque si no, no te va a dejar volver a raisear si el de 20 ciegas te hace push. ¿Entiendes? Porque él tiene 13 ciegas que le sobran. Si tú le subes a más de 6 y medio, nunca va a tener una relación para hacer un mini raise de vuelta. Y aquí a ti te da software para subir. No sé si me expliqué. Creo que sí. Vale, Lo que me interesa es, esto es para aislarse contra UTG y tirar a hijack. Exactamente. Es para nosotros poder hacer push de vuelta. ¿Sí? Claro. Quizás en ese caso, o sea, y esto aplica para cualquier etapa de la mano, ¿vale? O sea, es importante que lo sepan porque les puede aplicar para cualquier etapa de la mano que ustedes puedan hacer push de vuelta y hacer un raise con cabeza. O sea, el raise que hagan necesita, en ese caso, que los stacks son cortos, por así decirlo, hay un stack corto. Si nosotros nos queremos aislar, necesitamos saber a cuánto poder raisear y que en dado caso el stack corto pushe, nosotros poder pushar de vuelta y aislarnos completamente, ¿sí? Una de dos, o nos aislamos contra aces o pues nos aislamos contra el jugador, ¿ok? Entonces, como queda una relación, como dice Santi, de 13 ciegas, ¿sí? Entre la cantidad de 7 a 20 big blinds, yo necesito hacer un raise que no supere el 6.5. O sea, yo no puedo hacer un raise a más de 6.5 ciegas sobre 7. Es decir, a más de 13 puntos. Ay, coño, no hay color. O sea, no se puede hacer ese segundo raise a más del doble. Sí. A más de la mitad de la mitad es un poco difícil, pero con números se ve muy fácil. Claro. A más de la mitad de la relación del stack corto. En este caso sería 20 ciegas menos 7 son 13. Entonces, el máximo, como mucho, 6 ciegas. ¿Para qué? Para que cuando te pushe, tú tengas ahí otro push por detrás, o puedas foldear, o puedes esperar a ver qué hace el tío por delante. Y eso te da espacio para meter algunos farolillos por ahí, o manos que a lo mejor no quieres meter 45 ciegas, pero sí que quieres echarlo y jugar de 20 contra el... Claro, y aparte aprovecharías el dinero muerto, ¿sí? Si tú lo haces, por ejemplo, a 13.5 ciegas, ¿sí? Te da oportunidad de que cuando el stack corto haga push, si hijack solamente paga, en ese panorama que tenemos, nosotros podamos pushar de vuelta, ¿sí? Es decir, el software nos va a habilitar la opción de que podamos pushar. Si lo hago a 14, nos jodimos, ¿sí? ¿No es 12.5, que sería la mitad del sobrante? No. Con 7 más 6 y medio, 13 y medio es el máximo. Lo haces a 13, 13 y poquito y ya está. ¿Cómo lo sacas esto? 20 ciegas menos 7, ¿sí? Entre 2. Que es igual a... Sería 13 entre 2, 6.5, ¿sí? Si yo a 7 más 6.5 sería 13.5. Lo máximo para poder pushar de vuelta, ¿sí? O poder raisear de vuelta, ¿sí? No pushar, o sea, poder raisear. Es decir, que entre 12 y 13,5, pero como tiene 20 bebés, lo ideal es dejarle un call cómodo al de UTG. ¿Sí? Si tú lo haces a 13.5, por ejemplo, ¿sí? Y UTG pushea, hijack paga, tú puedes pushar de vuelta y buscar aislarte, ¿ok? En este caso. Para el ejemplo que tenemos aquí arriba, realmente, si tú lo haces a 13.5 y UTG hace push y hijack paga, aunque tienes odds para pagar, y deberías de pagar, lo más recomendable es que foldees, porque hijack casi siempre va a tener una mano muy fuerte. Claro, pasa un flip. Sí. O sea, puedes pagar porque sería colocar 6 puntos ciegas más. El detalle es que en el board que no caiga el as, ¿sí? Y no caiga tu rey, si hijack te pushea, vas a tener que foldear. ¿Sí? Porque hay pases. Pues claro, este movimiento lo vas a hacer con ases y algunas frecuencias de algún array o algo que estés ahí. Quiero jugarlo, pero no quiero jugarlo. Para la opción de que tú puedas pushear de vuelta. E incluso algunos jugadores
porque esto no nada más lo sé yo, ¿sí? Algunos jugadores lo pueden llegar a saber y saben que cuando UTG, o sea, si tú lo haces a 13, digamos, ¿sí? No tan medido, tú haces un raise a 13 y tú estás en hijack, y eso en el caso que ustedes también estén en hijack, digamos, con la misma mano, ¿sí? Saber que Big Line todavía puede pushar de vuelta, entonces pagar esas 20 ciegas, ¿sí? O sea, pagar ese push de 20 ciegas, incluso con Jotas, va a ser regalar en algunas ocasiones 13 ciegas más, ¿se entiende? Sí. O sea, que si nosotros estamos en hijack, en vez de Big Line, nosotros hacemos Trigger, UTG hace forward, Big Line hace forward, UTG pushea, si ustedes pagan ahí, Big Line todavía tiene oportunidad de reiniciar, ¿sí? Si lo hace 16 y tienen Jotas, paguen. O sea, paguen porque van a ver el flop por 20 ciegas, ¿sí? O pueden llegar a pagar porque van a ver el flop por 20 ciegas. Ya Big Line no puede reiniciar de vuelta. Si lo hace a 13, cuidado, ¿ok? Porque Big Line todavía tiene oportunidad de reiniciar, ¿vale? Y lo difícil, como ya dije una vez, hacer ese cálculo ahí en medio y caer en qué tipo de situaciones son ideales para tener en cuenta el race. Eso es lo difícil. Eso obviamente, o sea, ¿por qué? Porque si ustedes, en el caso que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Con Reyes, la opción más habitual que nosotros vamos a tener aquí sería forward para fall, ¿ok? ¿Y cómo podemos hacer una forward para fall? Nosotros podemos invertir lo mínimo, que serían 13 ciegas incluso, ¿sí? Y las veces que UTG haga push y hijack pague, nosotros podemos forwardear los reyes, ¿sí? Y ya está. No pasó nada, ¿sí? Hicimos una forward y sería forward fall, ¿ok? Y sigues en fase media con un buen Y stack. sigues en fase media con con un buen stack, ¿ok? Perdiste 13 ciegas de 60, pues caes a 47 ciegas y listo, no pasó nada, ¿ok? Caso contrario, si lo haces a 16, pues ya te vas a ver forzado a pagar y ver el flop, ¿ok? Porque por 4 ciegas ya no te puedes foldear matemáticamente, que foldees ahí Claro. sería perder dinero, ¿ok? Claro. Entonces, he aquí el meollo con respecto al ejemplo. O sea, eso está bien que lo sepan, ¿ok? Eso de aquí está bien que lo sepan. Y con respecto al ejemplo que estábamos viendo, lo pueden aplicar precisamente para eso. Ustedes lo hacen a 13 ciegas y dices, bueno, aquí me da oportunidad de pushar en dado caso que hijack, no sé, haga alguna estupidez, ¿ok? Y todavía tengo margen de fold. ¿Sí? Lo puedo hacer a 13 y foldear. Si lo hago a 16, pues tengo que pagar realmente, ¿sí? Y debes de pagar. O sea, no es de que tengas que pagar, es que tienes que pagar, ¿vale? Matemáticamente tienes que pagar porque tu raise ya fue mucho y lo que vas a invertir serían 4 ciegas más para ver el flop. Y pierdes mucho más dinero. Y sinceramente me parece incluso en torneos más EV eso que hacer farja por detrás. Claro. Mucho ¿sí? más EV. Metes esos mini rays ahí y te polarizas un montón. Metes ashes y frecuencias de otro tipo de manas y ya está. Claro, lo puedes hacer con ases, por ejemplo, a 13 ciegas. Las veces que UTG pushe y hijack pague, tú puedes pushar de vuelta y hijack se va a quedar así como que a la verga. ¿sí? Sí, y sí, te sí. regalaron 20 ciegas. ¿Vale? Claro. O pues si ya se va el flip, pues ya adelante, tienes ases. ¿Okay? Cuando tengas reyes, pues lo haces igual y hijack que piense. ¿Vale? Y en el caso contrario, que ustedes estén en hijack en esta posición, o sea, en este mismo panorama, si lo hacen a 13 ciegas, saben que con reyes, pues pagar ahí todavía le permite a Big Line pushar y le van a estar regalando 20 ciegas. Sí, al final tu rango va a ser Ashe, frecuencias de reyes y de farol, de forward fall, frecuencias de array y ya está. Claro, o sea, manos que incluso puedas jugarte a 20 ciegas como Jotas, lo puedes llegar a hacer alguna vez. Y cuando TG pague, pues simplemente foldeas y listo, se acabó. Claro, ¿sí? ahí está. O sea, no hay mayor diferencia. ¿okay? Y cuando hijack foldee, pues tú pagas las 20 ciegas y lo hiciste con Jotas y está bien. ¿sí? Te estás jugando un flip de 1/3 de tu stack con Jotas. A hijack lo metes en un lío de la hostia, ¿eh? Ya está, perfecto. Cuando UTG le pushea y ve por detrás y tal, que aún le queda un tío que le cubre, es que no tiene otra cosa que no sean ases, ¿eh? Te foldea el resto, ¿eh?